Empezar, Javier, primero en la parte teórica y general para ir después en la segunda parte de la entrevista a ya temas particulares. Primera pregunta. La mitad de la Argentina dice que vos sos genio y la otra mitad dice que vos sos un delirante. ¿Cómo te considerás vos a vos mismo? Bueno, en realidad esas dos impresiones hasta podrían ser parte de la misma verdad. Suele ocurrir eso, ¿cierto? Me gustaría que expliques en 2 minutos que vos sos liberal. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es la escuela austríaca? ¿Y quién fue von Mises? Bueno, el liberalismo, yo creo que la mejor definición al respecto la dio Alberto Venegas Lynch, hijo, quien además es el máximo exponente liberal en Argentina en la historia, y señala que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. A su vez, dentro de la tradición liberal está la escuela austríaca, es una escuela de análisis económico que tiene origen en el trabajo realizado por Karl Menger, donde básicamente Menger determina en su libro de 1871, Principios de Economía Política, la teoría del valor subjetiva, y a partir de ahí se desarrolla todo un análisis económico que después fue continuado, digamos, por von Wieser, por von Bauer, digamos, el discípulo de von Bauer, que fue Ludwig von Mises, quien además rescató del socialismo a Friedrich von Hayek, y después fueron los continuadores presentes, los más notables, digo, desde mi punto de vista hoy son los anarcocapitalistas, como por ejemplo ser el caso de Rothbard, digamos, obviamente que ha muerto ya, ¿no? Pero dejó las bases de dicha visión, y hoy eso es continuado básicamente por Jesús Huerta del Soto, Israel Kirchner, Hans Hermann Hoppe y, digamos, y Walter Block. Digo, hay distintas clases de liberales, ¿no? O sea, están los liberales clásicos, como podría ser el caso de Adam Smith, como podría ser el caso de Milton Friedman. Después hay algunos que ubican en esa categoría a Hayek, a mí me parece injusto, digamos, ponerlo en esa categoría. Después están los minarquistas, ahí podés encontrar a Ayn Rand, a Nozick y a Mises, y que son los liberales que solamente aceptan el Estado para seguridad y justicia. Y Todo lo demás lo tienen que hacer los privados. exactamente. Y después, bueno, está el anarcocapitalismo, que es lo que yo creo la evolución y hacia la máxima pureza en términos de liberalismo. Bien, vos mencionaste a Venegas Lynch, hijo. Vos sos más joven que yo. Cuando yo era joven, 18, 20 años, el liberalismo era prohibido en la Argentina. Vos hablabas del liberalismo y te apedreaban. La llama del liberalismo la mantuvo, para mí, la persona más meritoria, que fue Álvaro Alzogaray, Alberto Venegas Lynch, padre, y en Córdoba, Manuel Tagle, padre. Y obviamente lo heredó Alberto Venegas Lynch, hijo. No, bueno, está bien, ya no he quitado méritos. Ahora lo que considero es que la obra de Alberto Venegas Lynch, hijo, es verdaderamente una obra formidable, casi te diría de tal palo tal astilla. Sí, se ha pasado la vida dando conferencias en distintos lugares y escribiendo. Vamos a la siguiente pregunta, Javier, si te parece bien. Mucha gente dice que tus ideas, que son ideas muy contundentes, muy claras, muy concretas y muy contundentes, la mitad son inaplicables. Y entonces, por ser inaplicables, no sirven. Bueno, a ver, digo, pueden pensar lo que quieran. Ahora, sin embargo, no tuvieron problema en aplicar esa estupidez de la utopía socialista. Y esa utopía fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además esa idea asesina se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Entonces, básicamente, yo puedo comprender que hay gente que que crean que mis ideas no son aplicables, pero bueno, tiene que ver con el hecho de que en general
mucha gente no cree en el individuo y tampoco cree en la libertad. Se ha deformado la idea. Ahora, ¿quién deformó la idea en el mundo y después en la Argentina? El liberalismo triunfó, ¿cierto? Empezó en Inglaterra y después triunfó en todos los países occidentales. Pero yo creo que después de la Segunda Guerra vino una contraofensiva socialista. ¿Por qué ocurrió eso a tu criterio? Bueno, yo creo que el que ha generado esa contraofensiva socialista es John Maynard Keynes. Básicamente, ese panfleto asqueroso y repugnante que publicó en 1936 sentó las bases para justamente de a poco ir avanzando hacia el socialismo. Puede haber un poco de inflación, no es mala. Mira, el tema de Keynes, básicamente desde mi punto de vista, lo que él hizo fue un panfleto dedicado a políticos chorros, mesiánicos y corruptos, donde básicamente rompe con todo el marco analítico previo y crea todo un nuevo marco analítico funcional al derroche de la corporación política de la cual él era parte. Perfecto. Y eso en Latinoamérica se tomó como la Biblia. Bueno, Argentina es víctima de más de 70 años, casi 80 años de keynesianismo, ¿no? ¿Quién fue el que aplicó esas ideas políticamente en la Argentina? Te diría que casi todos. O sea, porque de hecho el keynesianismo se va muy bien también con el fascismo. De hecho, Keynes era un admirador de Mussolini, un admirador de Hitler. De hecho, en su edición de la teoría general en alemán, él escribe un prefacio donde claramente canta loas al régimen nazista, con lo cual, y además, o sea, él escribe también 3 ensayos cuando vuelve de la Unión Soviética, donde también, digamos, o sea, muestra el tipo de basura que era, porque básicamente él señala que el comunismo es el régimen ideal y que lo único que lamentaba de dicho régimen era que había sido implementada con la violencia típica de los judíos, o sea, con lo cual además era un antisemita. Por lo tanto, esa obra claramente trajo mucho mal, hizo mucho daño, y eso, digamos, fue percibido a la perfección por Hayek, y eso está plasmado en el libro Camino de Servidumbre, donde básicamente lo que muestra Hayek es esto de lo que se llama el fallo del gobierno, donde alguien por algún motivo que no entiende lo que está sucediendo lo quiere arreglar por la fuerza, porque básicamente la acción del Estado cuando supuestamente quiere corregir un supuesto fallo de mercado, o sea, hay una primera base de ignorancia y la segunda, digamos, una de utilización del aparato represivo del Estado para modificar ese resultado, y eso lo que hace es que el resultado posterior de la intervención es peor que lo que había inicialmente, y eso conlleva una mayor intervención. Entonces, y eso es lo que da después las bases para seguir incrementando el tamaño del Estado. Lo que vos estás diciendo en una palabra para que lo entienda la gente es que estas ideas no vinieron solos por el peronismo, sino que los golpes de estados militares también fueron keynesianos. Exactamente, sí, claramente. O sea, acá, digamos, el último liberal te diría que fue Marcelo T. de Alvear. ¿Y el general Justo? Yo te diría que no, nadie después fue liberal, desde mi punto de vista. Marcelo T. de Alvear, que era radical. Es decir, se puede en un partido popular ser liberal. Bueno, digamos, Lisandro Latorre también lo era. Perfecto. Entonces, ¿cómo estamos, Pablo? Tenemos 2 minutitos más. Entonces, quiero continuar con este tema. Lisandro Latorre es el que quisieron matar en el Senado. Así es. Continuamos entonces con las preguntas teóricas, querido Javier. El tema entonces, la antinomia no es peronismo versus militares, la antinomia es liberalismo versus estatismo o liberalismo versus populismo, porque los mismos gobiernos militares, por lo menos Onganía, también fue populista. ¿Qué opinás vos? Sí, digamos, son todas facetas distintas de colectivistas. Entonces, de hecho, yo la verdadera grieta la trazo entre, por ejemplo, los que somos creadores de riquezas, que vivimos a partir del fruto de nuestro trabajo, y los parásitos de la política. Es decir, los parásitos de la política tienen altos incentivos a ser colectivistas,
porque en el fondo son ellos los que se benefician con la intromisión del Estado en la vida económica, y ellos son los que usufructúan principalmente el Estado, porque fíjate que desde el año 70 a la actualidad hemos duplicado el tamaño del Estado y sin embargo la cantidad de pobres se multiplicó por 6. Javier, me gustaría que vos expliques a la gente en un esfuerzo de imaginación, si Cristina llegara a ganar y fuera presidenta de nuevo y aplicara las mismas ideas que tenía, es decir, no ha cambiado sus ideas, ¿qué pasaría en la Argentina? Yo no tengo ninguna duda que el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder sería un camino a Venezuela liso y llano. Básicamente la sola presencia de ella en la contienda electoral con chances de alcanzar la presidencia va a generar un derrumbe de los activos argentinos. Dentro de esa lógica no solo subirá el riesgo país y caerá en el precio de las acciones, sino que además habrá una huida generalizada del dinero y eso derivará en una hiperinflación. Además, digamos, vamos camino a un default porque los números fiscales de Argentina son muy malos y eso, digamos, se convertirá en la peor crisis de la historia argentina, combinando lo malo de la crisis del 89 y lo peor en la crisis política del 2001-2002. Eso va a generar una situación que va a ser un caos, va a ser una hecatombe social. Y eso además le va a facilitar ganar las elecciones. Y cuando eso pase, ella va a poder capturar el rebote económico. Y cuando capture el rebote económico, eso la va a convertir básicamente en alguien que va a tener todo el poder para erigirse en su proyecto de Cristina Eterna. Y eso va a ser las bases para entrar a un camino al socialismo, digamos que estamos viendo las consecuencias desastrosas que ha causado en Venezuela. ¿Vos podés explicar qué es el rebote económico? El rebote económico es cuando, digamos, por el propio hecho de que vos generaste una crisis que caíste tanto, después empezás a mejorar porque estás comparando contra algo muy malo. O sea, pero en términos de nivel seguís estando abajo. O sea, por ejemplo, suponete que vos caes de 100 a 40. Si vos pasás de 40 a 80, duplicaste. Sin embargo, estás 20% abajo. Perfecto. Vos dijiste recién, estas ideas le pueden dar el triunfo a Cristina. Y entonces me das pie para que te haga una pregunta que yo llamo la paradoja del liberalismo. El liberalismo funciona muy bien en los países donde las sociedades son homogéneas. ¿Qué pasa en un país como la Argentina, donde hay un 20, un 30 o un 40% de personas que están fuera del sistema y entonces no votan a aquellos que pueden mejorar en el mediano plazo el sistema, sino que votan a aquellos que en el corto plazo le dan una solución, que aunque sea una solución pan para hoy, hambre para mañana, están tan urgidos que quieren el pan para hoy? Bueno, pero ahí el problema no es el liberalismo. El liberalismo yo no creo que requiere de sociedades homogéneas. Justamente al trabajar sobre la división del trabajo, una de las cosas que más ponderamos los liberales es que somos todos distintos y eso es una fuente de valor. El problema no es el liberalismo, el problema es, si vos querés, y esto ya es más profundo, es la democracia, donde el perfeccionamiento de la democracia es el populismo. Entonces, o sea, no es que el populismo es un vicio de la democracia, no. El populismo es la democracia llevada a su máximo extremo, a su mejor expresión. Eso es lo que yo considero. Entonces el problema está en las características del régimen democrático. O sea, y eso es una discusión también que vale la pena dar, porque yo no creo que, digamos, o sea, la democracia tiene una gran cantidad de problemas. Entonces, si el populismo no es una desvirtuación de la democracia, sino la democracia llevada a su máxima expresión, que sería volver a la democracia directa, ¿qué sistema o qué frenos le pondrías vos a este sistema para poder convivir o qué otro sistema propondrías? Bueno, yo soy anarcocapitalista, así es que, digamos, no creo en ningún sistema, digamos, organizado, digamos, por alguien como un ente rector, digamos, de cómo funciona la sociedad. Yo creo en el orden espontáneo puro y total.
Pero políticamente tiene que haber una forma de elegir a los gobernantes. Bueno, yo creo que, digamos, no los necesitamos. ¿Vos crees que no debe haber poder ejecutivo? Yo creo que no deben existir los políticos. Pero ¿y entonces quién gobierna la sociedad? Yo no quiero que me gobierne nadie. ¿Pero quién impone las reglas para las pautas de comportamiento general? ¿Y acaso, digamos, por ejemplo, el sistema de leyes de los países, por ejemplo, anglosajones, basado en el common law? Digo, si en el fondo, digamos, las leyes surgen, digamos, como consecuencia natural de la interacción de la sociedad. Sí, las leyes es el derecho consuetudinario, perfecto, pero ¿no fueron ellos los primeros que aplicaron la democracia? Pero para mí el liberalismo clásico tiene un vicio de origen. O sea, el liberalismo clásico supuestamente le delega al Estado, digamos, el cuidado de la propiedad, pero eso hay que financiarlo con impuestos. Y entonces, o sea, es una contradicción en sus términos porque justamente los impuestos es una violación a los derechos de propiedad. Pero ¿cómo haces para la defensa y para la justicia? Que eso sí no lo podés delegar a los particulares. Bueno, eso no necesariamente es cierto, porque primero la necesidad de la defensa tiene que ver con la existencia de Estado en sí mismo. Es decir, y yo de repente veo a la bandera como un muro, y, digamos, Si no hubiera Estado no habría peligro de afuera. exactamente, digo, si siempre los grandes desastres y las grandes guerras fueran causados por los estados. O sea, con lo cual en ese sentido, digamos, o sea, los estados son justamente los que causaron los mayores desastres en la humanidad. Hitler fue fruto, digamos, de un estado, ¿sí? No fue que los individuos espontáneamente se juntaron para tratar de invadir Europa. Y eso lo pudo hacer básicamente apoyado en el aparato represivo del Estado. Y después lo que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia. Vos fíjate esto, en la época del Imperio Romano, Roma comercializaba con otros reinos, ¿sí? Y entonces el punto es, ¿y cómo hacían cuando había alguna diferencia en lo comercial? Bueno, llamaban a un árbitro, es decir, había justicia privada. Entonces se recurría a ese árbitro y ese árbitro fallaba y determinaba quién tenía o no razón en el caso de existir una diferencia. Y de hecho, aquellos que mejor hacían su trabajo se iban imponiendo, iban generando una reputación y eran los que terminaban siendo llamados a dar su opinión en caso de diferencias y eso era muy bueno para ellos, ¿no? Porque construían una reputación que les permitía después tener un buen nivel de vida. Bueno, estas ideas ya son para un curso de 6 meses, Javier. Así que volvemos a la realidad cotidiana, en los 4 minutos que nos quedan. ¿Qué debería hacer Macri si gana? Porque la pregunta es, ¿para qué quiere ganar Macri si vamos a seguir como estamos? ¿Qué debería hacer Macri si gana y tiene 4 años más para que el país pueda empezar a progresar? Lo primero que debería hacer es echar al estúpido Marcos Peña. ¿Por qué? Porque Marcos Peña y Durán Barba, digamos, y apoyado por Prat Kay y otros como González Fraga, son los que impulsaron este desastre del gradualismo. Lo que pasa es que, a ver, hay varias cosas. Lo primero es que siempre los segundos gobiernos fueron peores que los primeros. La realidad es que si por un milagro Macri lograra la reelección, justamente a quien no va a quitar es a Marcos Peña. Y Marcos Peña lo primero que hizo cuando se logró el excelente resultado que tuvo el gobierno en la elección de medio término, lo primero que hizo fue avanzar sobre la independencia del Banco Central, avanzar sobre Federico Sturzenegger, gestó las bases de la crisis del 2018 y hoy, digamos, Argentina está en un serio riesgo de convertirse en la nueva Venezuela, ya que todas las estupideces llevadas a cabo por el incompetente inútil de Marcos Peña y también, digamos, sugeridas por el impresentable de Durán Barba, que hizo estas mismas macanas en Ecuador, ¿sí? Están llevando a Argentina al borde del abismo
y con grave riesgo de llegar a de convertirnos en Venezuela al habilitar la posibilidad de que vuelva Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo primero que debería hacer es deshacerse de todos esos inútiles y hacer una reforma del Estado que permita bajar el gasto público de modo serio y a partir de ahí bajar los impuestos. Pero Macri es otro político más y no lo va a hacer. ¿Vos crees entonces que Macri está consustanciado con las ideas de su jefe de gabinete? Sí, exactamente. Si no, ya lo debería haber echado hace tiempo. Entonces, nos queda un minuto nada más, querido amigo Javier Milei. Me gustaría que des vos un pequeño comentario de lo que quieras para cerrar el programa. Yo creo que, tal como están las cosas, hay un riesgo enorme de que vayamos a convertirnos en Venezuela de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es consecuencia de los errores garrafales de Macri, Durán Barba, Marcos Peña y, digamos, los economistas estúpidos como Alfonso Pratgay y Javier González Fraga, que fueron los grandes impulsores de la estupidez del gradualismo. Y la realidad es que este país, digamos, también camina hacia una pobreza extrema y donde nuestros verdaderos enemigos son los políticos. Y hasta que la gente no entienda que los verdaderos enemigos de la sociedad son los políticos, hasta que no entienda que los impuestos son un robo, que los políticos son unos ladrones y que el Estado es la mayor organización criminal, no tendremos futuro. Javier Milei, economista, con ideas muy propias, muy concretas, pero que son ideas que deben ser analizadas a fondo. Te agradezco que hayas concedido a palabra de honor a media hora, porque sé que estás llamado de todos los medios y que tienes ahora una conferencia que ya no hay lugar para ir. Y bueno, en tu próxima venida a Córdoba seguiremos charlando más sobre todo del tema político. Un gusto enorme haber estado contigo.